necesitamos complementos y ahí es donde entra todo este mundo de OmniLife. Una de las cosas que me gustó es ver este dibujito de Mafalda que dice lo rico engorda y lo bueno sale caro. Bueno, yo siento que aquí el detalle es nosotros aprendamos a invertir en nuestra salud. En cuanto aprendemos a ahorrar lo que gastábamos en enfermedad y lo metemos en salud, la verdad que el cambio no es muy grande. Entonces no es que se necesitan grandes cantidades de dinero, sino que ser inteligentes ahora en cambiar el dinero del lugar. Y una de las cosas que vamos a ver, que vamos a decir no a las enfermedades, prohibida la entrada, no, digamos, a un montón de cosas, digamos, a unos malos hábitos que por ahí podamos tener, pero sobre todo cuando nos parecemos a lo que comemos. Y bueno, vamos ahora sí a entrar el tema de lo que es baja de peso. Y dentro del tema de lo que baja de peso hay tres componentes que vamos a estudiar. Uno es lo que como. Entonces aquí dentro de lo que como vamos a ver que si yo como menos y como, digamos, mejor calidad de comida, pues me ayuda muchísimo la baja de peso. Si hago más ejercicio, entonces es el otro componente. Y si elimino más, entonces los tres detalles son lo que como, lo que quemo, lo que elimino. Y vamos a ir en cierta manera a ir viéndolo a través de toda esta presentación. Lo que debemos empezar es considerar esto. Esto es nuestra célula, nuestra amiguita, la célula en el cuerpo. Y esta célula la multiplicamos por 100 trillones. Y esta célula, si aprendemos a cuidarla y aprendemos a saber qué necesita para tener salud, pues lo multiplicamos por 100 trillones y tenemos 100 trillones de células sanas y por lo tanto no hay enfermedades. Pero hay algo que quiero que veamos, que cada vez que tomamos algo, el cuerpo no entiende si lo que comiste fue un taco, si comiste una manzana o si comiste un brócoli. El cuerpo entiende de químicas, todos son mensajes, todo es información. Evidentemente, si me como una hamburguesa, es una información llena de chatarra. Si me como un brócoli, es una información llena de cosas útiles para el cuerpo. Y los dos van a tener evidentemente un efecto totalmente distinto. Quiero que veamos que el solo hecho de mirar la comida ya empieza a, digamos, a caminar todo el mecanismo, digamos, del cerebro, que empieza a activar ya los jugos gástricos, empieza a activar las glándulas salivales, todo el sistema ya se empieza a preparar para la comida. Y todo esto lo hacen a través de los nervios. Tenemos el nervio vago, que tenemos una parte del simpático, el parasimpático, y estos dos regulan la cantidad, la velocidad y la calidad de todo lo que se va a hacer. Que dejar de comer para bajar de peso no es justamente la solución. Entremos ya dentro de las químicas que regulan todo lo que es baja de peso. Y aquí vemos nosotros que hay una hormona. Me gustaría ver que ustedes ahí me escriban cuál es la hormona de engordar. Y esto es muy importante, la hormona de engordar, la hormona de guardar, si nosotros la sabemos regular, que trabaje normalmente, evidentemente no tenemos exceso de peso, pero si no sabemos su efecto, pues posiblemente estemos trabajando para esa subida de peso. Y esa hormona es la insulina. Entonces, una de las cosas que vamos a tener muy claro, que la insulina es la hormona de engordar, pero además es la insulina que te da hambre, es la insulina que controla en cierta manera la rapidez con que envejeces, es la que trabaja en los depósitos de grasa
y es lo que trabaja también en tu energía. Entonces, no sé si ven que controlando la insulina puedo controlar mi apetito, puedo controlar cómo voy envejeciendo, la cantidad de energía y la cantidad de grasa que se deposita. Pero también trabaja en otras cosas más. Ese exceso de insulina, cuando no trabaja bien, me puede producir tumores. Está directamente asociada con lo que se llama la apoptosis. La apoptosis es la muerte programada de las células. Vimos hace un rato que las células, por ejemplo, en menos de 10 semanas se renuevan. Entonces hay un sistema por el cual ellas se tienen que morir y ser reemplazadas por las otras. Evidentemente, cuando esto no ocurre, estamos hablando del cáncer. Entonces vemos que el exceso de insulina estimula todo un proceso de inhibición y hace que las células ahorita tengan más problemas para morirse. Por el otro lado, regula, como es una hormona, todo el sistema hormonal y tenemos problemas, digamos, por ejemplo, con la tiroides, muy relacionada con la tiroides, que es la que dice cuánto voy a quemar, está muy relacionado con todo lo que son hormonas femeninas, masculinas, estrógeno, testosterona. Y una de las cosas por la cual lo vemos es que ese exceso de insulina, cuando hay resistencia, y es lo que vamos a ver, lo vemos, por ejemplo, que los ovarios poliquísticos, es decir, quistes, un montón de quistes en los ovarios, es causa directa de esta resistencia a la insulina y el exceso de insulina en el cuerpo. Una de las cosas que me gustaría que viéramos es que desde que nos hicieron creer que tenemos que comer por la pirámide alimenticia, empezaron todos los problemas de obesidad. Hay una relación directa entre que se empezó a usar mucho todo lo que es cereales, arroz, pastas como fuente principal de comida. Hay una incidencia muy grande de todas las enfermedades degenerativas, como es cáncer, arteriosclerosis, problemas de lupus, bueno, todo, incluso cáncer, todo eso está relacionado aparentemente, según muchos investigadores, a este trabajo en la pirámide. Y quiero que nos concentremos que la base de la pirámide, 6 a 11 porciones, estamos hablando de comer cereales, cereales procesados, y después en menor cantidad vamos a comer los que son los carbohidratos buenos. Es decir, vamos a hablar ahorita, los de abajo, todo lo que es pan, cereales, arroz y pastas, son los cereales procesados, los malos, digamos. Y, digamos, los buenos serían las frutas y verduras, serían los carbohidratos buenos. Y yo quiero que vean que están más arriba en la pirámide, menos porciones, menos énfasis en ellos. Y vamos a ver que más arriba todavía están las carnes, pescados, huevos, incluso los lácteos por un lado y por último las grasas al final. Y vamos a ver que lo que dispara la insulina son justamente estos carbohidratos refinados, estos carbohidratos malos. Y los que hacen que la insulina trabaje de una manera más regular, más normal, son justamente las frutas y verduras. Y las proteínas y las grasas son las que nos ayudan a que la digamos, no tienen efecto prácticamente sobre, sí tienen un poco de efecto, pero muy poco efecto sobre la insulina. Entonces, fíjense que si nosotros queremos ahora tener exceso de insulina, insulina que se dispara, cantidades enormes de insulina, vamos a comer la parte de abajo. Y esto ha sido cómo se maneja la salud a través de todo el sistema de enseñanza en las universidades, los médicos, nutriólogos y todo esto. Una de las cosas que vemos es aquí la reacción con el buen carbohidrato y el mal carbohidrato. El buen carbohidrato vemos que más o menos el pico a la hora hay un pico con elevación de azúcar y la misma cantidad de elevación de insulina.
y después va bajando de ahí en la hora 2, 3, 4, y ya está prácticamente en a la hora 4 o 5 ya nos debería dar hambre, porque ya el nivel, digamos, está prácticamente en el nivel, digamos, normal. En cambio, si comemos los carbohidratos malos, lo que vimos recién, vemos que a la hora las cantidades de insulina y de azúcar están 2 o 3 veces más que lo normal. Pero hay algo muy interesante, que a la hora 2 ya estamos prácticamente tocando en el lugar donde estaría en la hora 4 o 5 en la otra gráfica. Es decir, que en la hora 2 ya empiezo a tener hambre, pero la insulina está alta y ya a la hora 3 en adelante se baja tanto la insulina y esa es, digamos, aquí es, digamos, la zona de hambre. Aquí es donde quieres comer, sea lo que sea y como sea. Entonces, una de las cosas que quiero que entendamos aquí, que los malos carbohidratos nos disparan la insulina, pero hay otro detalle también mucho más interesante, que nos mantienen, después de mucho tiempo de hacer esto, nos mantienen alto el azúcar en la sangre y la insulina en la sangre. Los dos están altos, no se bajan porque la insulina no puede hacer su trabajo. Es decir, hay insulina, pero hay algo que se llama resistencia a la insulina, como faltan ciertos factores que hacen que lo hemos gastado por ese exceso que hemos comido, entonces se mantiene en alto y ahí es donde empiezan los problemas serios de salud. Con la resistencia a la insulina, una de las cosas muy importantes con el tema que estamos tocando es que las células tienen hambre. Y la otra, que ese azúcar que no lo puede bajar la insulina porque faltan los factores que necesita para trabajar, por eso la resistencia, es que empezamos digamos, a acumular grasa en las vísceras. Y aquí vemos que esa grasa en las vísceras no permite que el hígado trabaje bien, que los riñones trabajen bien. Y bueno, todos los órganos nobles que están ahí dentro de la cavidad abdominal, dentro de la pancita, no trabajan bien por ese exceso de grasa. Ahora bien, ¿por qué sentimos hambre? Número uno, tenemos tres hormonas que aquí vemos. Uno es la leptina, la otra se llama la colecistoquinina, que es la CCK, y la otra la proteína PYY, proteína YY, y esos son proteínas, digamos, son señales, son hormonas. Hormona es algo que el cuerpo produce para, digamos, mandar una señal o un mensaje para que se haga algo. Y, por ejemplo, la leptina la producen las células grasas. Y la leptina le dice al cerebro: hay mucha grasa, ya no busques más comida. Es la, digamos, la hormona de la saciedad. Dice: oye, ya hay un montón de grasa, ya párale. Y empieza a activar los mecanismos de no tener hambre, por ejemplo, como vemos ahí abajo, y de hacer más actividad, más ejercicio. Te tira a hacer más ejercicio, te da energía. Y las otras dos hormonas, la CCK y la PYY, son segregadas por el intestino y es la que da la señal de: oye, hay muchos nutrientes, párale la absorción, párale un montón de cosas y vamos a, digamos, a gastar. Entonces son las dos hormonas de la saciedad. Y esas dos hormonas están directamente relacionadas, como vemos ahí con la hipófisis, activan el sistema nervioso que hace que tú tengas más fuerza en los músculos. Aquí nos vemos en la derecha, empezamos a quemar grasa, empezamos a tener fuerza en los músculos y empezamos a fabricar a nivel de los ornitos de la célula mitocondrias mayor cantidad de energía. Entonces se activa todo el mecanismo con estas hormonas de gasto. Evidentemente, cuando sube, ahora sí vemos la insulina que entra dentro de este factor, ella corta la transmisión de la leptina. La insulina alta y las células
que ahora dicen tengo hambre porque la insulina no trabaja, que se supone que le da de comer a esa célula, entonces el cerebro ya no recibe la señal digamos, de los depósitos de grasa y, y dice, bueno, hay que comer porque me están avisando ahí de que los depósitos de grasa, digamos, necesitan más. Y las células tienen hambre, entonces activas todos los mecanismos de hambre, de comer y de no saciedad. Entonces, incluso cuando comes la comida vacía, que estábamos hablando, el intestino dice no hay nutrientes. Y wow, y aquí se desencadena de que comes y no hay saciedad. Otra de las cosas que el cuerpo entra en el estado de guardar, en el estado de hibernar, en el estado de decir, cálmale y no gastes energía. Ahora, número dos, tenemos otra hormona. No se imaginan cuál es. Esta hormona se llama grelina o grelín. Y la grelina es la que te da el hambre perra. La grelina la produce el estómago y es muy sencillo. Si hay distensión del estómago, no hay grelina. Si el estómago se vacía, empieza a producir grelina diciéndole al cerebro, dice, oye, ¿sabes qué? Este depósito está vacío, vamos a trabajar. Entonces, grelina, como dijimos, hambre. ¿Sí? Entonces a la grelina le dice al cerebro, órale, por las órdenes que recibe del estómago. Y aquí yo quiero que vean esto en cierta manera. La idea es que la comida en el estómago, si es comida de buena calidad, debe estar más o menos, no sé si ven ahí, más o menos está en los 250 minutos. Y eso sería más o menos 2 horas y media, tres. Y se supone que cuando va entrando la comida al estómago, ahí como una lavadora chaca chaca, unas 3 horas va a estar trabajando con, digamos, la comida. Ahora, ¿qué pasa si como carbohidratos son azúcares? Y yo creo que vean aquí que lo que produce el estómago es moco, es el que protege, produce un ácido potentísimo, ácido clorhídrico, y proteasa es digamos, una enzima que está encargada de romper todo lo que es proteína. Y tenemos unas hormonas y todo lo demás, pero no hay digestión de carbohidratos en el estómago. Cuando comemos ese pancito, cuando comemos, la digestión comienza en la boca con la saliva. La saliva tiene hormonas, tiene enzimas que empiezan digamos, a digerir el azúcar o a digerir el carbohidrato y transformándolo en azúcar. Cuando el estómago lo recibe, dice, sí, no hay nada que, y en cuestión de minutos se vacía. Entonces, fíjense qué interesante. Si yo me como ahora, me como digamos, proteínas, como grasas, como carbohidratos, digamos, vegetales, estoy básicamente 2 a 3 horas. El estómago trabajando y la grelina tranquila. Ya después empieza, como ven la rayita azul, empieza a meterse la comida al intestino y ya empieza la grelina a avisarle al cerebro, pero ya para eso pasaron como 3, 4, 5 horas, depende de qué estamos comiendo. Quiero que vean entonces que cuando comemos todo lo que es comida chatarra, el estómago no lo detecta como algo que digerir, lo pasa en cuestión de minutos y la grelina le dice al cerebro, órale, hambre, hambre, hambre. Y quiero que vean que aquí en el estómago hay tres secciones, la roja, que es donde entra la comida, la verde, que es donde se acomoda la comida, y digamos la amarilla es donde se muele, se mezcla con todos los ácidos del estómago, y por último la azul es cuando ya tira toda esa comida al intestino. Cuando tenemos las comidas que hay que digerir en el estómago, pues se acomoda y dice, ok, ahora sí vamos trabajando y de a poquito lo va tirando. Si no hay nada que digerir, se pasa muy rápidamente y este es uno de los factores que hay que tener prestarle mucha importancia
porque es lo que nos va a dar el hambre. La grelina nos da hambre. Entonces, veamos una cosa. Si yo me como, digamos, grasa, es decir, agarro vegetales y le echo al aceite de olivo o grasa de las buenas, o incluso grasa animal, pero de animal que no haya comido, digamos, granos. Hay un montón de grasas que son los omegas 3, omega 6 y los omega 9. Entonces están esos en equilibrio y esos retardan, digamos, hace que el estómago trabaje, trabaje, trabaje. Pero con la comida chatarra no ocurre así. Entonces, quiero que vean una cosa, que cuando comemos comida de buena calidad, el estómago trabaja, no se produce grelina y el cerebro dice, ok, andamos bien y no llega la señal al cerebro de andar comiendo. Otro efecto es que si nosotros no comemos suficientes vegetales, no comemos suficientes proteínas, pues la fibra nos puede ayudar mucho porque la fibra puede aumentar hasta 50 veces su volumen en el estómago y esto manda al cerebro, como ven a través de la grelina, manda al cerebro, estoy lleno, andamos bien. Lo mismo ocurre a nivel de intestino. Hace poco vimos a nivel de estómago que las fibras a nivel de intestino dicen, bueno, hay un montón de cosas que digerir, porque las fibras, entre otras cosas, nos proveen nutrientes que la flora intestinal va a producir para nosotros. Entonces, ahora bien, digamos, resumiendo todo esto, si nosotros comemos proteínas, por ejemplo, un pescado va a tener proteínas, pero va a tener grasa de las buenas. Un pollo, si fuera criado, digamos, de granja, va a tener grasa de las buenas y va a tener proteína. Los huevos los mismos. Los huevos tienen también grasa adentro y tienen proteínas. Entonces, todo esto nos ayudaría a controlar esa hormona que nos da hambre. Y otro beneficio de la fibra, ya de una vez, es que nos provee de las bacterias beneficiosas y que nos controlan a las que no lo son, que también si hay una inflamación en el intestino, no funciona bien todo este sistema de hormonas. Número 3, tenemos el estrés. El estrés evidentemente produce otra hormona que se llama la cortisona y sería muy largo de contar, es un tema que Patti ahora cuando hubo la reunión de médicos lo cubrió muy bien, cómo la hormona del estrés hace que las células, en vez de estar en producción, en vez de estar en formación, en vez de estar en que el cuerpo trabaje, se ponen en un estado de defensa y, como quien dice, se olvidan las funciones básicas del cuerpo y empiezas a trabajar con las funciones de pelear o correr. Y aquí hay evidentemente algo para reducir el estrés. Entonces recorta esto, lo pones en la pared y entonces te ayuda a quitar un poco del estrés. O la otra manera es ir y tomar los productos. Y aquí tenemos el Optimus, Darvien y Magnus, son los tres productos, superproductos para trabajar con todo el estrés, sistema de estrés y sistema nervioso. Trabaja con suprarrenales, trabaja sistema nervioso. Y si a eso le agregamos el Omele Plus o Omni Plus, además tenemos ahora el Supreme, el nuevo, que es una maravilla. Esto nos daría todo un sistema antiestrés. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que tenemos dentro del reto 90, los productos. Tenemos el paquete número 1, donde viene la fibra, la Dolce Vita o Vía Dulce, el cafetino, el teatino maracuyá y las cookies. Y en el paquete número 2, lo que van a cambiar es que en vez de ser teatino maracuyá, tenemos teatino limón y en vez de las cookies tenemos Magic Silhouette. Ahora veamos cada uno de los productos a ver cómo nos ayudan en esta baja de peso. Bueno, va a ser muy importante la fibra, ya que la fibra evidentemente nos ayuda primero a regular el apetito. Ya vimos cómo trabajaba en la regulación de las hormonas que regulan el apetito, pero lo más importante que trae inulina, que es una fibra soluble que
nos ayuda a bajar el azúcar en la sangre, nos ayuda a que se alimenten los bichitos buenos del intestino, lo que se llaman los lactobacilos, nos ayuda con sus fibras a regular el apetito, la saciedad y con los polvos la función digestiva y sobre todo de la flora intestinal. También tenemos, digamos, en la Dolce Vita el beneficio de todas las fibras, sobre todo la goma de acacia o le llaman goma arábiga, y esto hace que disminuya, digamos, la absorción de grasa y el café verde que contiene va a hacer que disminuya la absorción de grasa y que quememos más grasa en el hígado. En cuanto al café, el beneficio es el café, digamos, es ligeramente diurético, nos ayuda a eliminar líquidos, pero lo más importante es que tiene el polinicotinato de cromo que ayuda a regular los niveles de insulina y como vimos que es la hormona de engordar, al bajar estos niveles nos ayuda a perder de peso de una manera muy efectiva. Desde ya que este cromo está asociado con una vitamina B3, la niacina, y esto lo hace muy superior al cromo que por lo general usan, que es el picolinato. En cuanto al teatino, una de las propiedades que tiene es la mayor cantidad de cromo. La verdad que es muy superior, de 82 miligramos que tiene el café, este tiene 202 microgramos. Y eso lo hace con el producto de mayor cantidad de cromo de todos los que tenemos. El maracuyá es un producto muy completo donde destacan la carnitina, que es un transportador de grasa, así que va a ayudar a que quitemos esa grasa, sobre todo la grasa que está alrededor del abdomen, la grasa que tenemos en la cintura. Nos ayuda a la función del cerebro y bueno, nos ayuda a bajar el azúcar en la sangre. La tirosina a su vez es muy importante para que la tiroides fabrique sus hormonas, pero también nos ayuda a todas las hormonas que son antiestrés. Entonces nos ayuda a regular el estrés, pero por el otro lado nos hace que el metabolismo queme mucho más energía y por lo tanto queme más grasa. Por el otro lado trae todos estos extractos de té negro, de menta, de romero, de alcachofa, que ahí lean todas las ventajas que nos da este producto, no solo para bajar de peso, sino para la salud. Bueno, y por último tenemos aquí las galletas, ya sea las cookies o las Magic, que es para los que no quieren o no pueden dejar de comer galletas. Estas son altas en fibra y evidentemente las de chocolate saben deliciosas y es un núcleo de fibra recubierto con chocolate orgánico. Entonces, bueno, todo esto nos va a ayudar ahora sí a nuestro proceso de bajar de peso, siempre y cuando ahora comemos de una manera más sensible, más inteligente, y por el otro lado el ejercicio es esencial dentro de todo este sistema.